punto era plano, después se vuelve tubular, quedando por fuera revestido de ectoderma. En la franja media, en este borde del tubito, sería tejido mesodérmico. Acuérdense que con la excepción de estas cosas de acá que vienen desde el ectoderma, ¿ya? Mesoderma, origen ectodérmico, ¿ya? Y por dentro este tubito estaría revestido de endodermo. ¿Estamos? ¿Qué células habrían ahí en esta parte? No, esas son... Células de la cresta neural, ¿se dan cuenta? Acá está previo a eso, todavía no se termina de cerrar. Acá, la esplanocleura se está cerrando, hace como esto. Y queda ahí un agujerito, ¿se dan cuenta? Entonces, acá se está cerrando y quedaría recién lo que sería el intestino primitivo. Pero somatopleura todavía no se cierra, y somatopleura vendría por detrás, por fuera, creando toda la parte de la parrilla costal. Entonces, por eso sería como poner la camisa de nuevo y cerrarla acá al frente, ¿ya? Por eso es que queda la línea alba o línea blanca. Algo les había explicado antes. ¿Lo vieron en anatomía o no? Sí. Ya. Sí. Y acá, desde la perspectiva lateral y longitudinal, ven que está la parte de la futura boca. Pero cuidado, acá no se ha generado la cara, se está generando el corazoncito a nivel del mentón. Entonces, ¿qué vamos a tener? Este sector todavía no existe. Existe recién de aquí hacia atrás. Entonces tendríamos el trasfondo de la boca, donde estaría el sector de la úvula. Acá detrásito, donde ustedes abren la boca y tienen algo colgando, ese lugar es más o menos, estaría acá. ¿Ya? Porque todo esto no está. De ahí vemos intestino primitivo en una porción anterior, en una media que está comunicada con saco vitelino y o placenta. Y además tenemos un intestino primitivo en su porción posterior que se cierra con la membrana cloacal, o sea, la parte posterior, ¿cierto? Después vemos cómo esto va a ir evolucionando y va a crear diferentes estructuras a diferentes niveles. Entonces, en base a eso nos vamos a hacer a la idea de cómo va a ir generando tanto la parte respiratoria como las glándulas anexas de digestivo, que serían hígado, páncreas, ¿estamos? Incluso las glándulas salivales. Entonces, como el divertículo traqueobronquial, esa cosa, sale como del espacio que quedó al plegarse. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto ya la parte del intestino faríngeo o intestino anterior, donde se quedan los arcos faringios o branquiales y de ahí salía el brotecito? Y acá lo estamos relacionando justamente desde otra perspectiva con lo que sería la parte anterior del intestino. Porque obvio, esta parte se comunica con la parte intestinal, ¿ya? Por aquí pasa el alimento. Y ojo acá, una asa intestinal primitiva que va y se comunica hacia afuera, pero también en cierto momento yo ya les había mostrado cómo había una hernia umbilical fisiológica, donde no caben los intestinos acá adentro porque el pequeño es todo corazón e hígado. Entonces las asas intestinales, ¿qué hace con ellas? Las tira para afuera. ¿Y dónde es afuera? Al cordón umbilical. ¿Estamos? Entonces, cuando queda dentro de ese cordón umbilical, se repleta. Y hacia atrás quedaría todavía esta estructura que sería el intestino primitivo en su porción posterior. Y ese intestino en su porción primitivo en su porción posterior va a dar con la cloaca. En las aves ya estaría listo. ¿Se dan cuenta? En las aves permanece así. Sin embargo, en las otras va a ir cambiando. Entonces, las diferentes porciones, intestino anterior, faringe, esófago, estómago, porción craneal del duodeno, hasta el punto de origen del esposo del hígado y páncreas. Se dan cuenta que es hasta la primera porción del intestino delgado. Intestino medio, duodeno, la porción caudal, o sea, lo que nos quedaba del duodeno. Yeyuno, ilion, ciego, apéndice, colon ascendente y 2/3 proximales del colon transverso, y lo dejamos hasta ahí, porque falta el último tercio. El último tercio lo vamos a encontrar en el intestino primitivo en su porción posterior, donde tercio del colon transverso, colon descendente, colon sigmoides, recto y porción superior del conducto anal. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Y el conducto urinario se forma después de esto, profe? El urinario va en paralelo y va desde otros orígenes. Intestino, estaríamos hablando de lo que sería el mesodermo intermedio, ¿se acuerdan? El mesodermo intermedio va a dar a todo lo que es urogenital, por eso está como un solo capítulo. Ahora, hay algo que hay que entender de base. Ustedes van a tener un intestino que va a dar 1000 vueltas y giros, igual que el corazón. Si ustedes tienen una manguera y están regando, ¿alguna vez les ha pasado que esa manguera se dobla y no sale el agua? Y ustedes intentan estirarlo de un extremo y otro y no se puede y porfiadamente la manguera sigue ahí tandeando. Entonces ustedes se tienen que acercar al punto y desdoblarla directamente, si no, no va a resultar. ¿Ya?
¿Qué es lo que sucede acá? Algo parecido. Si ustedes intentaran hacer eso, se mueren. No pueden permitir la muerte, si no, ¿cómo estaríamos acá? No habríamos sido viables como especie. Y todos los mamíferos hacen lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda? Enchúfate. ¿Qué nos queda? Que ustedes van a ir y van a darse cuenta cómo esta manguerita se transforma en una cuerda, porque crece hacia el interior. Una vez que crece al interior, se transforma en un cordón. Entonces tenemos un intestino primitivo que crece hacia el interior, se transforma en una estructura cordonal, y con una cuerda ustedes pueden hacer un nudo, o con un cordón pueden hacer un nudo. Ciertamente, ¿le va a afectar? Le da lo mismo. Pero una vez que hicieron ese nudo, tienen que recanalizar esto, y va a haber un proceso de recanalización donde van a volver a abrir esto. Restos de esta estructura terminan siendo el meconio. ¿Se acuerdan que ya hablamos del meconio? Así que eso ya está pasado, ¿ya? Y además van a terminar provocando un intestino hueco como corresponde, una manguerita. Eso sí va a funcionar. Ahora el punto está, no siempre estos cambios son absolutamente perfectos. Muchas veces quedan duplicaciones o estenosis. Estenosis es un estrechamiento, ¿cierto? Esa estenosis puede ser tan fuerte que apenas permita el flujo de líquidos, incluso de líquidos. Y piensen ustedes que el primer alimento de todo bebé va a ser lácteo, y la leche fermenta un montón. Entonces uno de repente ve bebés de este tamaño que van, reciben una lactación completa y de repente empiezan a ponerse a llorar, a llorar, a llorar. Uno ve que se ponen así panzoncitos, se hinchan y de repente ¡guau! Y es como el exorcista. Botan media hora y así como en chorro, como si fuera una manguera de alta presión. Y uno dice, ¿cómo una cosa tan chica puede estar vomitando minuto y medio? Y se ahogan de verdad, sale leche por todos lados, hasta por la oreja. Entonces uno dice, algo no me calza. Resulta que a veces quedan acumulados justamente a nivel del esófago u otras partes altas, no necesariamente digeridos, pero empiezan a fermentar con el calor. Y fermentan rápidamente porque piensen que todos los días y varias veces al día están tomando leche. Entonces se llenan de bacterias rápidamente y esto hace que se fermenten, pero en un par de minutos ya tienen 3, 4 veces el volumen, porque pasa lo mismo que en una botella de estas de gaseosa. ¿Se les ha caído alguna vez una botella de estas de bebida al suelo? ¿Y se dan cuenta cómo liberan espuma? Lo mismo hacen los bebés. Entonces imagínense que ustedes tienen un bebé, lo mueven un poquitito y ¡pum! Disparan la cuestión a presión, ¿ya? Así que ojo con eso. Y vean acá, ¿alguien ha practicado judo en su vida? ¿No? Bueno, el judo se basa en usar la energía del oponente. Párese un poquitito, por favor, si usted anda con polero. No me vaya a pegar después, ¿ya? Entonces, miren cómo la señorita acá tiene un polerón justamente. Entonces yo, sin tocarla a ella, sin estarla moviendo así para allá y para acá, piensen en una manguerita delgadita, y esa manguerita tiene que empezar a rotar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo estas partes que serían los mesos, podemos ir y tirar de un lado, ya, ahí, o a la inversa, para allá, ¿ya? Pero está atenta, relájese, relájese. Entonces, allá. Entonces, en base a eso, vamos a ver cómo se va a rotar sucesivamente. ¿Pero qué implica? Yo no veo que ahí dentro del embrión se meta una mano, sino que se acuerdan de lo que sería el ácido hialurónico. El ácido hialurónico se va a centrar en esta parte. Al ponerse ácido hialurónico ahí, va a hacer aumentar el agua en ese sector. Y por ende sería como tener edema. Eso hace que, ¿qué? Esta estructura se jalonee solamente en un lado o en el otro. ¿Ya? Muchas gracias. Y con eso ustedes van a tener una manguera rotando o moviéndose en diferentes direcciones. Eso es lo que pasa acá. La manguerita va a ir, se va a desarrollar una parte líquida. Esa parte líquida hace ceder territorio acá y empieza a jalar, a jalar, a jalar. Y miren la bolsita que se empieza a generar ahí y cómo la manguerita se empieza a rotar sobre su propio eje. O sea, hace esto. ¿Estamos? Profe, ¿eso ayuda a la dilución del líquido amniótico? Nada que ver todavía con eso, no, pues todavía sino no que lo que forma estamos la haciendo recién es explicar cómo se va a mover esta manguerita. Por un lado se rellenaba y se transformaba en un cordón y después se recanaliza. Y por otro lado, una vez que ya está un poco más lista, como lo muestra acá abierto, se va a empezar a mover en diferentes formas y direcciones. ¿Ya? O sea, por ejemplo, rotar. Para expandirse y para crecer diferenciadamente. Piensen ustedes que intestino grueso como intestino delgado no son iguales. Ese tipo de cambios los vamos a ir viendo acá. ¿Ya? Por eso es que primeramente tengo que explicar todo esto. Y ahora nos vamos un poco, por ejemplo, al estómago. El estómago es una manguerita delgada. Supongamos que yo fuera delgadito.
Entonces vamos a tener dos cosas. Un crecimiento diferencial, o sea, vamos a crecer como hacia atrás. Con eso vamos a crear... Perdón. Dale. Perfecto. Con eso vamos a crear justo la curvatura menor y la mayor. Entonces como que yo tuviera un poco la mochila acá en la espalda, por decirlo de alguna forma, y eso hace que tenga como una suerte de joroba. Entonces voy a estar como así. ¿Ya? Pero primero es una cosa recta. Crece de manera diferencial, pero sobre la misma, en su eje cráneo-caudal, voy a rotar. No me grabes haciendo esta estupidez. Ya, apunta para otro lado. Entonces, va y rota. Y eventualmente, como tiene un cambio diferencial y de pesos, de volúmenes, lo que va a ser acostarse. Entonces, entre Michael Jackson y Tango, ¿ya? Llega, primero manguerita, después crece y sobre la misma rota y se va para atrás. Estamos. ¿Ya? Ahí crearon el estómago. ¿Están de acuerdo? ¿Ven el dibujito? ¿Ven las fronteras que se hacen acá? Por un lado, rotación mientras está creciendo diferencialmente. Ese crecimiento nos lleva a crear la zona del cardias o del fondo. Y lo vemos acá con curvatura mayor y curvatura menor. Ya está lateralizado y de repente se apuesta. Y ahí quedan con un estómago como en el adulto, porque ustedes saben que el estómago está así, cruzado. ¿Estamos correctos ahí? ¿Hay dudas? Se pasó un poco rápido, pero si lo relacionan con anato tendrían que entenderlo. Sí. ¿Todo ok? Pero ahora vamos a aumentar el grado de dificultad relacionando con cosas que ya hemos ido viendo o intuyendo. ¿Se acuerdan del polerón de su colega? Ustedes tienen los mesos. Esos mesos eran dos hojas embrionarias que se ponen lado a lado como un sanguchito y al medio van a dejar una manguerita. Y este sirve para unirlo a la parte anterior y esta a la posterior. Pero entonces quedan anclados, porque están atrapados por aquí y por allá. ¿Cómo se va a mover? Es que lo que pasa es que, acuérdense lo que acabo de explicar con su colega, ácido hialurónico crece por un lado y después hace que esto se desinfle y chupa. Entonces, chuta, empezamos así, pero resulta que una parte se va a doblar y la otra se va a achicar. Entonces eso hace que se roten. Y miren el estómago cómo empieza a rotar, teniendo los mesos por lado y lado. Esos mesos van acompañados de tremenda cantidad de vasos sanguíneos y linfáticos. Ustedes no los pueden torcer. Si los tuercen, se va a morir una parte de estas estructuras. ¿Pueden nacer, por ejemplo, con una parte del estómago necrótico? No. Se mueren. Entonces, ojo con eso. Pero miren acá, nervios por los lados. Esos nervios también van ahí. ¿Ya? ¿Se dan cuenta de la diferenciación que hay? Todo eso es material precioso. No lo pueden tocar ni torcer. Tengan siempre eso de base. Uno de los puntos críticos para el crecimiento del embrión. Y veanlo ahora desde una perspectiva un poco más amplia. Estaba el estómago en la parte media y tiene que rotarse. Pero habían otras estructuras que están metidas, unidas a esto. Miren, por ejemplo, el meso ventral, entre medio tiene al hígado. Y ese hígado, cuando ustedes hacen ocultación, por ejemplo, de una hepatitis, ¿a qué lado estaría? Derecho. Y el vaso, ¿a qué lado estaría? A la izquierda. Busquemos vaso. Bajo, ¿cierto? Y el páncreas, que yo les decía que salía de dos partes y todo lo demás, acá muestra solamente una, que está aquí. Derecho. ¿Y el páncreas lo pueden palpar? No. Eso es profundo. Así que ojo con el cáncer de páncreas, es uno de los más canallas que existe, por no decir otra palabra. ¿Ya? Porque está escondidito, acá debajito, está pegado al estómago. Así que ojo por ahí. Se empiezan a dar cuenta cómo todo está unido, todo está relacionado. Si mueven una cosa, se van a mover otras 5. Entonces, vayan pensando en eso cuando veamos la parte digestiva. Y aquí vamos a seguir viendo la parte del estómago paso a paso. ¿Ya? ¿Quedó alguna duda? Si no hay duda, enfóquense bien en esto porque lo estamos pasando más o menos rápido. Quiero que lo vayan entendiendo paso a paso. Seguimos con el estómago, pero de pasadita vamos a mirar un poco el intestino medio. Para que sigan relacionando, porque vamos a ver todo relacionado con todo. Acá hay integración. Entonces miren cómo va el estómago y de repente se gira. Cuando se gira, yo les dije, van a tirar una cosa y otra. Y esa cosa y otra nos va a hacer que jaloneemos esta estructura. Pero de repente quedó una bolsita. ¿Vieron ya anatomía de intestino? ¿Vieron lo que era la bolsa mental? No, eso no.
o el epiplón mayor, Sí. ya, ¿Qué sería? tiene diferentes nombres. Y esta bolsita empieza a bajar, a bajar, a bajar y se empieza a hacer un tremendo jalón. Es como que quedara, no sé, un bolsillo tirado para un lado. Es como el manto cirujano, el aumento mayor, profe. Ah, Es que el delantal del cirujano es el intestino delgado que está acá y uno lo baja así, por lo menos en el humano. ¿El mesenterio? ¿Ya? Mesenterio con todo intestino delgado. Y lo hace así. Y queda realmente como una especie de minifaldita y tú puedes ver las partes intestinales como estómago y páncreas, por ejemplo. Pero es como la cosita que recubre solamente el yeyuno. Y no recubre riñón y... No, es mucho más amplio, por lo menos en humanos. En animales no me acuerdo ni siquiera que me lo hayan enseñado como delantal del cirujano. ¿Ya? Yo lo he visto solamente en humanos, sorry. No. Ustedes saben que yo ya he tomado como una vertiente un poco aparte. Entonces es el gran mesenterio el que está diciendo ahí. Sí. Ah, ya. Sí. Y en este caso, el mesenterio dorsal es el que empieza a doblarse en este lado, ¿ya? Y crea ese compartimento cuadrado que anatómicamente no nos sirve para nada. O por lo menos yo todavía no le he escuchado una explicación lógica a ningún profe de anato. ¿Ya? Y todos nos devanamos los sesos buscando, bueno, ¿y qué onda? ¿Para qué sirve esta cuestión? Si hay una peritonitis, por ejemplo, una ulceración intestinal con pérdida de material intestinal hacia la parte abdominal o la cavidad mesentérica, ustedes se dan cuenta que ahí queda todo almacenado. Y ustedes tienen que ir, abrir de aquí a acá, sacar todo, limpiar todo con fluidos y cuánta cosa hay. Es un cacho terapéutico. Y ahí sí logra sobrevivir. ¿Ya? Pero si nos falta aquel cirujano que dice, no, pero es que hay que hacer una cuestión chiquitita, yo soy bacán, que aquí, que allá, y se les olvida que está eso. Y si llegó a meterse algún tipo de tejido, por ejemplo, digestivo, o algún material digestivo que haya quedado ahí adentro, el animal está muerto en cuestión de horas. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es un cacho. Hay que sacar todo para limpiarlo. Y miren ahí cómo va creciendo. Y es una cuestión que está más o menos grandota. Miren el intestino primitivo en su porción media y posterior, que parecen estar más o menos iguales, pero ya empiezan a tomar algunos cambios. Miren acá, quedó más o menos listo el intestino primitivo en su porción anterior, con la formación del estómago incluido. Ahora nos vamos netamente a la parte media, donde yo les decía que tienen acá una unión común, y ya empezamos a ver que está todo comunicado con el asa intestinal primaria, que sería esta ramita de tipo vascular y nerviosa. Y vemos ahora que, una vez evolucionada, se llama mesentérica superior. Esto de aquí no puede ocluirse, no puede doblarse. Pero miren las primeras acciones que toma esta cuestión. Y es súper canalla, porque ustedes tienen una rama craneal y una caudal. Miren dónde está el relojito, va a ser la caudal. Y lo primero que hacen estos desgraciados es rotarse. Y todo el rato van a estar hablando de la rama caudal que está asa craneal. Lo primero que hacen. Entonces por eso es complicado. Pero miren, tiene una saliente ciega, no venía preparado, pero hasta aquí llega el caminito. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿A qué va a dar paso? ¿Al ciego? Al ciego, ¿ya? Al ciego directamente, tal cual. Y en el otro caso vamos a tener una manguerita, pero que está lisa. Ah, pero esa manguerita empieza a crecer en longitud y la otra va creciendo en grosor. Son dos estrategias diferentes. Y ustedes tienen por coincidencia un intestino grueso y uno delgado, ¿se dan cuenta? Ah, ¿para dónde apuntan? Miren ahí. ¿Se dan cuenta que ahí está el ciego? Se dan cuenta que lo primero que hicieron es rotarse, pero tienen un eje que no pueden tocar. Y ese eje tiene que mantenerse así. ¿Lo ven ahí? Sigamos avanzando. Y el crecimiento diferencial. ¿Se dieron cuenta de lo que está pasando acá? Sí, se está formando. Uno y el otro, como se extiende tanto, no tiene dónde escaparse. Y lo que hace es esto. Y saca todo esto del cordón umbilical. Y miren acá, aquí está la línea abdominal. O sea, todo lo que está acá es parte de la hernia umbilical fisiológica. ¿Estamos ok? Miren eso, desde otro libro simplemente. Pero es más de lo mismo. ¿Han visto estos globitos con que forman figuritas? Sí. Entonces en este globito lo van inflando y primero se hace como una especie de G invertida.
Y después esta estructuración tiene que pasar a ser del adulto. Y para eso simplemente van a tener esto. Y se dan cuenta cómo termina siendo como una especie de N. Y después estas estructuras son chiquititas. Esto queda reducido. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien tiene colon irritable? Sí. ¿Dónde les duele? Solo esto. Es como un arco, como una N. Y pasamos al último pedacito, al último cachito, donde ustedes tienen que crear un pliegue que va a terminar siendo un tabique. Y ese tabique, a no ser que sean peces, reptiles o anfibios, e incluso aves, se va a formar, o sea, se forma sobre los mamíferos. Y esos mamíferos van a tener separada la parte urinaria de la fecal. Y eso nos permite tener dos instancias. Ustedes hacen del 1 del 2, típico. Pero los pollitos hacen de todo, en una sola pasada. Profe, ¿eso no beneficia a las infecciones urinarias? Por algo, ¿se acuerdan de que ustedes tienen los linfocitos B? De lo que se llama la bursa de Fabricio. Porque en este lugar, si son un ave, van a tener en esta parte posterior un tremendo linfonodo que va a dominar toda esta área. Y se supone que va a mantener a control todo lo que serían las infecciones urinarias. Ciertamente es una cosa de riesgo, pero extrañamente todas estas especies animales tienen una resistencia tremenda a todo lo que son las infecciones. Y de hecho, por algo se están dando cuenta ahora de que tienen que cuidar a los cocodrilos, porque los cocodrilos no sufren destrucción de tejidos masivas como nosotros. Tienen otras formas inmunitarias. Se están viendo opciones a los medicamentos, como los antibióticos. Y se están encontrando que hay diferentes proteínas que tienen per se, tanto las aves carroñeras como las tortugas y los cocodrilos, que son únicas. Y eso se está empezando a buscar ahora cuáles son, para identificarlas primero y después sintetizarlas artificialmente. Porque un cocodrilo puede ir, agarra una vaca, la mete debajo de un río, la deja podrirse ahí por 6 meses y sigue comiendo, tranquilamente. Por algo son tan territoriales y defienden su área. ¿Ya? Pero, ¿y qué sabemos de eso? No mucho. Entonces, por algo. O se van a extinguir. Tal vez nosotros lo hagamos también si es que no cuidamos las cosas. Entonces, en el caso de nosotros, como mamíferos, la cosa es un tanto diferente y en algún momento lo dejé entrever. La parte fecal en realidad está como muy preparada, no hay problema y vamos a tener una buena defecación. No es tan común que hayan infecciones constantes ahí, ¿ya? Pero en la parte urinaria hay una dicotomía niñito-niñita. En el varón tenemos más o menos unos entre 12, bueno, algunos 10, como hasta los 14 más o menos centímetros de diferencia. Supongo que se sabrán por qué. Y por otro lado, las mujeres tienen apenas 2 centímetros. ¿Eso qué implica? Que están muy vulnerables a que se infecten. Cualquier tipo de infección ascendente les va a dar de inmediato una cistitis, ¿ya? Y ojo, un esfínter comparado con 2 esfínteres, ¿cierto? Entonces, se ha visto ahí que la tendencia es muy positiva, al menos como en el 80% de las féminas, el tomar estos juguitos que son colorados, de berry, ¿ya? Entonces, aumenta la ingesta de jugos de berry, naturales, no tinciones nomás, y resulta que con eso bajan la cantidad de infecciones urinarias, ¿ya? Ojo por ahí. Otra imagen que es de lo mismo. ¿La ven ahí? Pero es lo mismo que acabamos de ver, solamente con diferentes colorcitos. Y este es un recordatorio de anato. Hay 2 partes que tienen ancladas y no las van a poder mover. Están rodeados de tejido conjuntivo a nivel del cuello como a nivel del traste, ¿cierto? Esos están anclados totalmente. Todo lo otro potencialmente se puede mover. Vean acá el estómago, vean intestinos delgados. Ustedes se acuestan tiernamente en el estómago, en el abdomen de su pareja y se van a dar cuenta que además de escuchar un montón de ruidos no tan románticos, se van a dar cuenta que todo el rato se están moviendo y es como que estuvieran tandeando, así como, oye ya, pues quédate tranquila. Y no, pues no se quedan tranquilas porque no pueden, no se dan ni cuenta que uno está moviendo el estómago, ¿ya? Porque hay movimientos intestinales y van a tener acá un anclaje que es parcial, un anclaje que está hacia atrás, con ligamentos o los mesos que los tienen anclados y dicen así como, quédate acá.
y nada más. ¿Estamos? Estos se mueven mucho. Entonces por eso ustedes, por ejemplo, si abren la parte abdominal, pueden tirar esto hacia abajo y hacer o mostrar lo que es el delantal del cirujano. ¿Ya? También tienen otro problemita acá, sobre todo con los cachorros. ¿Han escuchado de la torsión volvulogástrica? El estómago. ¿Qué pasa en los cachorritos? Ustedes están tomando leche y de repente el cachorrito empieza a consumir alimentos sólidos. Típico del cachorrito chico, juguetón, pero medio tontorronado. Va, come todo lo que puede, no tiene mucho reflejo de saciedad, sobre todo los perros. Comen, y después siguen jugando. ¿Qué se le dice a un niño chico después que come? ¿Juega, anda dando de voltereta o parece coctelera? No, quédate tranquilo, voy a vomitar. En serio, no sigas, tranquila. Suelo, y después baja. Lo mismo pasa con los perritos, pero con un leve detalle. Los perritos, ¿ustedes saben que no vomitan? Pueden regurgitar, pero no les es común ni fácil vomitar. Entonces, por lo mismo, como no tienen todo su sistema preparado para, se quedan con todo eso adentro, empieza a fermentar. Y de repente están saltando y típico dan algún giro. Andan corriendo, de repente van a rotar y el perrito se cayó al por el estilo y hace el típico ruido técnico, como ¡ah! ¿Qué pasó? Torsión volvulogástrica. ¿Ya? ¿Qué implica? Ustedes tienen el estómago que no está anclado y este estómago puede doblarse acá. Es igual como los dulces estos de Halloween, que ustedes los anudan por lado y lado y queda al medio cerrado y no va a tener salida para ningún lado. ¿Se acuerdan de los vasos sanguíneos? ¿Se acuerdan de los nervios que van a estar causando dolor todo el rato ahí mientras no se desdoblen? ¿Y qué pasa con las uniones que tienen acá? Con el meso anterior y posterior. Están ahí, pero como eran de un pequeño, están sueltos. Entonces como que se tiraban para un lado y para otro. Si tienen mucho peso van a ceder, se van a desgarrar un poco. Y eso hace que se puedan rotar. Ojo con eso, porque el perrito, el cachorrito, estar jugando, saltando por todos lados, después de haber comido, se queda echado y con cara de dolor. Y a veces ustedes lo van a agarrar, porque típico como el cachorrito lo agarran de la guata. Cuidado por ahí. Les muestra más dolor, o podría hasta defenderse, porque ustedes lo están atacando, si ustedes le están causando dolor, obvio. Entonces, ojo por ahí. Corran a una clínica, porque lo más probable es que haya que hacer una cirugía de urgencia.